Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a La Manzana Mordida. Ya tocaba que don David Cebrero se pasara por el canal de nuevo. Muy buenas, David. Espera, vamos a chocar los micros. Ahí está, como siempre. Yo soy como los iPhone, vengo una vez al año, porque soy un perraco. No, hombre, no porque no me inviten ni porque no pueda ver. Bueno, básicamente es porque no puedo venir las cosas como son. Bastante tenemos con la comunidad VIPs, que abajo os vamos a poner un enlace a Goya de Spam y ya lo. Vale. Os vamos a poner un enlace porque ahí sí que estamos todas las semanas y bueno, ahí hablamos y intercambiamos opiniones. Por supuesto, hablamos mucho de Apple, hablamos mucho del canal, así que visitad lamanzanamordida.com. Eso es. Y visitad también la web del Olivar, que os dejamos en la descripción, que es el recinto donde estamos grabando este vídeo y que les damos las gracias precisamente por facilitarnos poder grabar aquí, que es un espacio enorme donde vais a poder organizar eventos de empresa y demás, muy recomendable. Con alguna que otra avispa, ¿eh? Yo no sé si al final del vídeo Gonzalo no meterá algún sketch de estos de coña, porque a lo mejor me toca salir corriendo porque yo soy alérgico a las avispas y ya he hecho un amago y me he salido corriendo del plano, así que espero que no. Vamos a esperar que no. En este vídeo vamos a hablar de los iPhone. Lógicamente ahora es de lo que toca hablar porque estamos ya prácticamente en vísperas del evento de presentación de estos. Y me gustaría hacerte así algunas preguntas porque al final, como llevas tiempo sin pasarte en el canal, a lo mejor mucha gente no sabe que has cambiado mucho esa faceta de fanboy que tenías hasta ahora y ahora te has vuelto bastante crítico. Ahora comentaremos un poquito, te iré haciendo algunas preguntas, pero bueno, para la gente que a lo mejor está viendo este vídeo de primeras y no sabe muy bien lo que tienen los nuevos iPhone... O que digan, ¿quién coño es este? Puede ser, puede que les haya salido bien recomendados y no sepan quiénes somos, ¿no? Eso es. Entonces, resumen rápido. Venga. Habría 4 modelos de iPhone. iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y ya veremos si 15 Pro Max o 15 Ultra, porque según los últimos rumores podrían cambiar el naming a 15 Ultra en vez de Pro Max. Características principales que tendrían estos nuevos modelos. Una de ellas sería el nuevo conector. Dejaríamos ya atrás el Lightning para siempre. Eso es. Pasaríamos a tener conectividad USB-C en los 4 modelos, aunque habría que ver si esa conectividad USB-C sería plena o, en el caso de los modelos normales, estaría capada a velocidades de transferencia del USB 2.0, que viene a ser el Lightning de hasta ahora. Está comentando esto Fernando precisamente porque hace poquito ha salido unos rumores que todos hemos quedado un poco fríos. Este tuit que os estaremos poniendo en pantalla de Majin Buu, en el que él muestra la velocidad del cable que incluiría en la caja el iPhone 15. No estamos viendo la limitación que pueda tener el conector. Entonces, a lo mejor con otro cable sí que se puede tener esa velocidad de transferencia. ¿Otro cable que se vende aparte, a lo mejor? Claro, por eso. No sabemos exactamente. Pero eso es una de las cosas polémicas que suenan de momento ya antes de la presentación. Correcto. Luego, más cosas que tendríamos. Por ejemplo, en el caso del diseño, no se esperan grandes cambios en los modelos normales y en los modelos Pro sí que podríamos ver, por ejemplo, un nuevo material de construcción del chasis que podría tener una aleación de titanio. Luego tendríamos también unos biseles para la pantalla mucho más apurados, convirtiéndose prácticamente quizás en el smartphone con los biseles más delgados del mercado. Luego, en cuanto a los normales, ya que hablamos de la pantalla, podrían incorporar la isla dinámica que hemos tenido en los modelos Pro, que súper útil, ¿eh? Súper útil. Dirían también adiós al notch. Es verdad que no ha sido muy aprovechable de momento hasta ahora. No sé vosotros en los comentarios si opináis lo mismo. Luego, en cuanto al tema del procesador, aquí también viene otro punto discutible. Los iPhone 15 normales tendrían el chip A16 de los 14 Pro y los Pro sí que tendrían el nuevo chip A17, que sería un procesador de 3 nanómetros que tiene muy buena pinta, ¿no? Luego, tema de colores, podría haber nuevos colores en los modelos normales, también un nuevo color en el modelo Pro. Y luego, con respecto al modelo Pro, destacar una cosa, que es el nuevo botón de acción que podría incorporar. Correcto. Un nuevo botón de acción que podría ser programable para diversas acciones y que sustituiría el clásico interruptor de silencio que tenemos hasta ahora. Así, por resumir a bote pronto, ahora hablaremos si quieres un poco de las cámaras, estas serían las características principales de los nuevos de los iPhone. 15. Nos vamos a centrar en los... Vamos a dejar, si te parece, Fer, para los Pro para el final, porque es donde puede haber más impacto en las decisiones. Pero supongo que tu pregunta es... Sí, mi pregunta es, así nada más empezar, ¿Así? ¿cuál es la diferencia más notoria que notas entre el iPhone 14 y el iPhone 15? A ver, cuando Fernando habla de lo de hater, no es hater, vamos a ser sinceros. Con los nuevos rumores que está viendo, con los rumores que está viendo de los nuevos iPhone, los 15, ¿no? No me estoy hablando de los Pro. Sinceramente, creo que los cambios a este nivel van a ser súper limitados. Creo que nos vamos a limitar al cable, que como estamos viendo parece ser que no va a traer una tasa de transferencia excesivamente alta. Y lo único que justificaría, bajo mi punto de vista, para las personas que tienen un 14, un cambio a este 15, a los niveles básicos, o sea, a los modelos básicos,
sería de algo de lo que no estamos hablando mucho, porque se ha rumoreado también el tema de batería. El tema de batería, parece ser que los nuevos teléfonos, los 15, van a tener la batería un poco más con más capacidad. Si eso justifica un cambio, pues tenemos que ver, ¿no? Yo particularmente creo que los modelos 15 básicos, para gente que se vaya a comprar un nuevo iPhone, pues sí, está justificado, pero no creo que esté justificado un cambio de los 14 ahora mismo con estas especificaciones y con esto que estamos sabiendo. Evidentemente, la gente que entre nueva a los modelos a comprarse un iPhone, Sí. pues sí, está justificado. Más que nada porque el 14 lo van a quitar. Sí, al final, ya el año pasado comentábamos que la estrategia de Apple no les había salido bien, lo de capar el 14 con respecto a los Pro. Eso es. Y aquí yo creo que se va a repetir la historia. Es verdad que Apple aquí va a jugar una baza un poco, entre comillas, sucia, ¿no? Que es encarecer los modelos Pro para que la gente más se vaya al normal. Pero es cierto que al que tenga el 14 hay poco aliciente para pasar al 15 normal, ¿no? Sobre todo porque, bueno, más allá de todas estas especificaciones que hemos comentado, bueno, puede estar una mejora en las cámaras, que podrían incorporar los 48 megapíxeles que vimos, el sensor que vimos en el iPhone 14 Pro, pero ya está. O sea, realmente no es una evolución de gigante que quizás haga que la gente pues quiera cambiar de un y año a aparte que otro. esas características de los Pro que pueden tener estos nuevos teléfonos 15 no creo que un público Pues fíjate que a mí los Pro sí que me llaman más que los del año pasado. Esto es algo que ya hemos hablado nosotros en la intimidad. Vale, ahora hablamos de eso, pero respecto a los 15 me refiero que yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que no justifica para nada el que tenga un teléfono, un iPhone 14. O sea, ¿tú crees que se van a pegar un golpazo con los 15 normales? A ver, yo creo que puede ser que se peguen un golpazo dependiendo cómo vendan. Me estoy centrando, o sea, yo estoy abriendo dos vías de pensamiento, ¿vale? Uno es la gente que tiene un 14, Sí. que evidentemente nuestra recomendación es que no lo cambies, porque si tu cambio va a ser a un 15, probablemente no tenga ninguna justificación, ¿vale? Y luego, depende... la tengo por aquí, la avispita, No, ¿no? se ha ido. ¿Se ha ido ya? Sí. ¿Veis? Estos son los temas de directo, perdona. Y luego es la gente que vaya a cambiar de teléfono o de sistema operativo. Habrá mucha gente de Android que estos teléfonos les llame, ¿no? Habrá que ver qué cantidad de gente de Android pasa a los iPhone, que evidentemente van a pasar a los modelos más normales, ¿no? Mis predicciones es que van a tener un resultado muy parecido a lo que han tenido con el 14 este año, porque realmente van a seguir la misma estrategia. O sea, si ya les fue mal el año pasado, probablemente este año creo que les volverá a ir mal. Vamos a hablar ahora globalmente ya de los iPhone 15, incluyendo los Pro en la ecuación. Te decía... La cosa cambia, ¿eh? Claro, aquí la cosa cambia. Es verdad que tienen sus pros y sus contras, ¿no? O sea, porque hay ciertas peculiaridades en estos nuevos Pro con respecto a los de hace un año que hace que sí que pueda merecer más la pena el salto, sobre todo si vienes de una versión anterior al 14 Pro. Es decir, yo sigo notando que últimamente los saltos generacionales entre iPhone y iPhone no justifican el salto. Es decir, entre el 13 Pro y 14 Pro... Un par de años tienes... No, sí, exacto. no veía una justificación real, y ahora me pasa un poco lo mismo. Entre el 14 Pro y 15 Pro no sé hasta qué punto puede llegar a merecer la pena el cambio. Ahora bien, si ya tienes un 13 Pro, efectivamente, pues sí que a lo mejor el cambio al 15 Pro puede merecer incluso más la pena que al 14 Pro del año anterior. ¿Por qué? A mí, por ejemplo, hay ciertas cosas que me hacen estar, entre comillas, más ilusionado. El nuevo chip A17 va a ser el primer chip fabricado de Apple en una arquitectura de 3 nanómetros. Eso va a suponer mayor eficiencia energética que la que tenemos hasta ahora y un mejor rendimiento. Es decir, vamos a ver el primer gran salto ya en unos cuantos años entre chip y chip. Esto, sumado a una posible mayor capacidad de batería, estaríamos viendo unos modelos Pro y Ultra que sí que podrían dar un salto considerable con respecto a la generación anterior y acallar un poco todas esas críticas que están sufriendo en Apple de que la autonomía de los iPhone últimamente dura muy poco, ¿no? Eso sería un apartado importante. Luego también, el ser más potente le puede dotar al iPhone, a nivel de tecnologías de cámara, de funcionalidades que ahora mismo están un poco en silencio, pero que pueden servir mucho a posibles compradores de estos iPhone. Por ejemplo, la posibilidad de grabar vídeo 8K. Es algo que no se está hablando mucho, pero ya los 48 megapíxeles de sensor que incorporaron hace un año... El procesador era una limitación bastante importante. O ya permitiría poder grabar en 8K. Lo único que ahora le acompaña un procesador más potente que podría hacer mucho más fácil esa tarea. Si encima es más eficiente, pues además consumiría menos batería el hecho de grabar en esta resolución y menos recursos. Luego, otras tecnologías, como por ejemplo el modo acción. El modo acción que vimos el año pasado te permite tener una estabilización brutal. Claro, ahora falta ver el siguiente paso. Está limitado a 1080. ¿Por qué no verlo en 4K? 4K. ¿No? Es decir, hay cosas ahí detrás que pueden hacer que el iPhone
15 Pro o 15 Ultra puede merecer más la pena de lo que ahora mismo solo sabemos por especificaciones físicas. Luego otra cosa es el botón acción, pero bueno, te doy paso que hables. No, lo que te quería comentar es un poco hay que ponerse. Yo cuando hablamos en los podcasts con Fabi siempre digo lo mismo. Tenemos que poner un poco en la media, ¿no? No te puedes ir a usuarios Pro porque usuarios Pro evidentemente van a cambiar el teléfono. Nosotros lo vamos a cambiar casi seguro. Entonces, la gente normal realmente creo que esté tan preocupada. A ver, el Pro es para profesionales, siempre se ha dicho así, ¿no? Entonces, la gente normal realmente yo creo que le da un poco igual si graban en modo acción o no, en 4K o no es 4K. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, pero esa gente compra el iPhone por ser un iPhone en realidad. Por supuesto. Pero no puede criticar el hecho de que no incluyan cosas porque sí se las incluyen. Lo que pasa es que a lo mejor no, pero ellos además, no son capaces de imaginarse un uso. Ya, pero ¿sabes lo que pasa, Fernando? Que normalmente el que critica ese tipo de cosas no son profesionales. Claro. Porque no saben lo que vale una cámara que te pueda grabar a 8K. Entonces, sí, esto lo hemos comentado muchas veces. Si tú tienes un dispositivo que te graba a 8K, que no sé lo que puede valer, 4.000, 5.000, no sé. Vosotros sabéis mucho más que yo de este tema, pero un teléfono que valdrá, que luego hablaremos de los precios, que te va a valer unos 1.000, 2.000 euros, 1.500, 2.000 euros, si te hace exactamente, entre comillas, lo mismo, coño, ya tienes un ahorro y ya te puedes permitir muchas cosas, ¿no? Es una mosca. Es una mosca, sí, sí. Pero hay una cosa de la que no hemos hablado. Yo creo, Fernando, que también va, y esto afecta a los 15, ¿vale? No solamente a la gama Pro. Hay una cosa de la que no hemos hablado y que hay que darle una vuelta. El cambio de mentalidad de que ya no van a traer Lightning respecto al nuevo USB-C, Claro. a ver cómo Apple, porque va a haber mucha gente que a lo mejor, a ver, todos los dispositivos y todo el hardware que se ha vendido a través del entorno Lightning, a lo mejor realmente el cambio generacional al que va a dar mucha gente paso va a venir por solamente las conexiones de los dispositivos, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser una keynote que va a despejar, sobre todo por el hecho, a mí los Pro lo que me llama mucho la atención, pues se está hablando de lentes telescópicas, de zoom óptico mucho mejor, muchos mejores sensores. Comentamos si quieres eso. Pero realmente creo que es una de las keynote que va a ser más esclarecedoras. Cuando acabemos la keynote, yo ahí sí que voy a estar en condiciones de decirte, vaya batacazo que se van a meter, o joder, va a ser impresionante, ¿no? Mira, hacías mención de las cámaras, sí. Y hacíamos antes mención de pasada del botón acción. Antes, con respecto al tema del conector, estoy totalmente de acuerdo, va a ser muy determinante ver las especificaciones concretas de estos conectores, más que nada porque además el conector invita a varias cosas extra, es decir, pasar a un USB-C le permitirá a Apple poder tener, por ejemplo, una carga rápida mayor, se hablaba de 35 vatios con el cargador que Apple vendió ya desde el año pasado. Las velocidades de transferencia de datos, esto permitiría una transferencia más rápida de archivos 4K. O funcionalidades. ProRes, imagínate que ahora con archivos 8K. Con ese USB-C te va a permitir. Siempre hemos hablado que el iPhone permitía cargas por contacto, que estaba preparado el hardware para que la misma batería inalámbrica. Vete tú a saber si ahora esa carga a lo mejor te permite cargar los AirPods mismamente, conectando las dos cargas. O sea, quiero decir, estoy seguro que esa nueva funcionalidad, que es una chorrada, al fin y al cabo, va a abrir un abanico de posibilidades que, depende de cómo Apple lo venda, puede llamar la atención a mucha más gente, ¿no? Que a lo mejor tiene un 14 y dice... Tengo ganas de ver si eso es así. Claro, claro. O si lo aprovechan, como digo, con cosas que tienen al alcance, o sea, realmente, o sea, una mejor velocidad. Apple es una maga haciendo eso, ¿eh? O sea, Apple saca petróleo de un charco de barro, ¿eh? Y luego hablábamos botón acción y cámaras. El tema de las cámaras, bueno, se espera que, por supuesto, puedan incorporar nuevas tecnologías de software, como hemos comentado, para, por ejemplo, la grabación de vídeo. Se espera que tengan los nuevos sensores de Sony de última generación, sensores que, por ejemplo, van a permitir unos mejores resultados cuando, por ejemplo, tienes fuentes de luz muy grandes detrás, para que no se note mucho la imagen quemada o un contraste de luz muy grande. Pero luego, sobre todo, estos sensores van a ayudar a que, por ejemplo, el modelo Pro Max o Ultra, ya veremos el nombre definitivo, pueda tener una lente periscopio. Una lente periscopio que va a permitir doblar el rango de zoom óptico que ahora mismo tenemos con los modelos 14 Pro y 14 Pro Max. Claro, esto despierta también una, entre comillas, mala noticia, y es que parece, según los rumores, que Apple está teniendo, por parte de Sony, problemas con la producción de estos y podría retrasar el lanzamiento del modelo Pro Max unas 4 semanas. Se iría a principios de octubre. Entonces, te voy a preguntar por eso y por el botón de acción. ¿Qué te parece el nuevo botón de acción? El hecho de que podamos programarlo para diferentes acciones, entre ellas la del silencio, que ahora mismo quitan. Me parece una buena idea, me parece que puede ser un revulsivo para la gente que tenga ganas también de cambiar a este nuevo teléfono, pero va a depender mucho, como hablamos en el podcast en su momento con Fabi y tal, va a depender mucho qué funcionalidad le dan a este botón. Si va a ser una funcionalidad cerrada,
con 3 posibles acciones, por ejemplo, la misma que tiene ahora, es quitar el audio, o sea, el sonido, no quiere dar el sonido. Si no te deja configurar tipo atajo esa funcionalidad como tú quieras, creo que tiene las patas muy cortitas. Le va a pasar como la isla dinámica, que al principio va de, uy, esto es nuevo. Yo entiendo que Apple va a permitir que tú puedas, imagínate, a mí me interesaría, a lo mejor según salgo de casa, dando ese botón, que se me conecte la VPN. Pum, ya está. O sea, si eso es programable y se puede configurar, va a ser un auténtico éxito. Eso es así. ¿Y qué opinas del posible retraso de la comercialización de este iPhone? El posible retraso es una puta. Qué mala suerte, ¿eh? Sobre todo porque tú y yo lo hemos vivido, ¿te acuerdas? ¿Con qué modelo fue? ¿Con el 12 o el 11? ¿Te acuerdas que sí, se retrasaron los que 12, yo me lo compré y luego se lo cambié a mi hermano por el ansia viva? Los 12 se retrasaron, los Pro, si no me equivoco, o Pro Max. Se retrasó también el iPhone, el 14 Plus el año pasado, también salió un poquito más tarde. Es decir, siempre Apple ha tenido algún problema con algún modelo. Tiene sentido. A ver, tiene sentido en cuanto metes una línea de producción, porque no hemos hablado nada de si va a ser más ancho o no va a ser más ancho. A ver cómo hacen eso, porque si tienes un zoom, una lente periscopio, eso en teoría la caja que contiene esa lente tiene que ser debería un poco ocupar más un ancha. espacio. Por lo tanto, tiene que cambiar el hardware el hardware tiene que cambiar la a ver cómo lo hacen Apple, porque me lo dijo Gui el otro día. Yo ahora mismo estoy más preocupado de una avispa que tienes ahí, ¿no? Vale, no pasa. Me decía Gui, dice, yo no sé cómo lo van a hacer, porque normalmente este tipo de lentes van en un espacio que Apple no está ocupando, al menos según los conceptos. Entonces, tiene la intriga aquí de a ver si Apple se ha sacado unas bajo la manga y ha conseguido hacer alguna locura. A lo mejor ha conseguido cambiar el mundo de la óptica, o si lo sacan fuera a lo mejor más, puede ser que el teléfono ensanche y usen ese espacio también para batería. Y ya por rematar. Es que por eso digo que no es un cliché de decir hay que esperar a la keynote. Es que este año creo que hay tantas incógnitas por resolver que... Y ya por rematar. Venga. Capacidades y precio. Se hablaba de posible subida de precios de entre $100 y $200 en los modelos Pro y Pro Max, 100 en los Pro, 200 en los Pro Max. Pero el Ultra es una locura ya. Claro, estaríamos hablando, para que la gente se haga una idea, si nos venimos al mercado español, estaríamos hablando de que el iPhone 15 Pro podría partir de 1.500 euros, partir de 1.500 euros, y el Pro Max o Ultra de 1.700. Que podría irse a 2.000. Que es una locura, claro, en cuanto vaya subiendo de capacidades, por eso... Como mínimo, yo espero que Apple doble la capacidad de almacenamiento pasando de 128 a 256. Ya le toca, sobre todo si mete funcionalidades de grabación 8K y demás. Más que nada porque ya incluso se están pegando un tiro en el pie. Los 14 Pro soportan la grabación de vídeo ProRes 4K 30 fotogramas y la versión de 128 no puede. Necesitas un iPhone de 256. Entonces, gastarte 1.500 o 1.700 euros en un iPhone del que tienes ciertas funciones capadas no tiene sentido. A ver, yo este año, con las pocas cosas que van a sacar... Creo que una de los ases que se van a sacar de la manga, es decir, y encima partimos de 512, por ejemplo, ¿no? Ojalá. 256 en este caso. Bueno, o lo mismo en el Ultra, directamente cojan y se la sacan y dicen, y encima, como, o sea, que vemos que esto... Es que tienes que meter alicientes para que alguien pague el salto al Ultra, ¿no? Es que es carísimo. Este año sí que veo que las capacidades mínimas casi seguro que van a aumentarlas, ¿no? Es que tiene sentido, es que si no... Yo creo que Apple se la juega mucho. En Estados Unidos no creo que le afecte tanto la subida de precios, pero en mercados como Europa... Es que aquí se va a ir... Ponemos de 2.000 euros, pero el modelo más... en Europa va a pasar de 2.000 euros. Fíjate, las estimaciones de Apple decían inicialmente que iban a producir 83 millones de iPhones, y ahora han bajado a 77 las estimaciones. Es decir, ya ellos reconocen que saben que la subida les va a hacer pupa. Hombre, claro que les va a hacer pupa. Yo particularmente tengo muchas ganas de ver si realmente estos modelos traen el ansiado cambio que todos estamos esperando. Por supuesto. Lo veremos. En fin, que nos deje la gente también en los comentarios su opinión, su punto de vista sobre estos nuevos iPhones, si creen que van a ser un éxito, porque al final Apple todo lo que toca lo convierte en éxito, o casi todo, o van a ser un fracaso, si se las van a pegar. Si este va a ser el primer iPhone, al menos la gama Pro, en la que se van a pegar un batacazo. Bueno, ya derraparon con el 14. Fíjate que yo hice una encuesta en Twitter el otro día y ganó el no, o sea, la gente decía que no lo iba a comprar a pesar de la subida, pero el sí no estaba muy lejos, ¿eh? ¿Pero tú te fías de eso? No. Luego la gente lo compra, todo el mundo. Luego, o sea, nadie lo compra, pero luego te vas a la página web de reservas y es que tienes que estar... busteado que no lo puedes comprar, ¿no? Que sí. En fin, amigos, pues nada, hasta aquí el vídeo. Esperamos que os haya gustado esta charla con David. Muy bien. Si os ha gustado, ya sabéis, un me gusta. Y David, esperamos verte otra vez pronto por aquí. En cuanto pueda. Vale. Yo en la comunidad VIP estoy siempre, pero aquí es que me cuesta... No porque no sé... No, porque hay que agendar, ¿no? Es que hay que agendar y es muchísimo más complicado. Es más complicado. Al final los podcasts los grabas desde casa. Lo intento.
Si queréis ver a David regularmente, lamanzanamordida.com, nuestro podcast de suscripción, Eso donde es. vais, bueno, podcast, comunidad. Vais a tener acceso a un podcast, vais a tener acceso a cursos. A la Sobre todo cursos, que es una pasada. comunidad de Telegram con el resto de suscriptores, donde podréis hablar entre todos vosotros y con nosotros. Y por Eso supuesto podéis participar en los regalitos que hacemos cada mes. Precisamente hemos comenzado, vamos a regalar durante este mes un iPhone 15 Plus para ir calentando. ¿Qué Ahí te estamos. parece? Muy bien. ¿Vale? Así que si os apuntáis podréis participar y podréis acceder a todo este contenido y escuchar a David todas las semanas. Bueno. Así que nada, David, un abrazo muy fuerte, tío. Bueno, te iba a hacer un choque de micrófono. Me alegro mucho de estar por aquí. Y nada, y que nos vemos en un próximo vídeo aquí, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao. Yo soy David y Chao, tú eres Fernando. Fernando. My heart and soul.